qué es lo que pasa, y es parte del conocimiento de la geografía. Sí, no, muchos de los chicos han dicho, yo he escuchado, acabo de escuchar a un familiar que dijo, bueno, ahora este movimiento telúrico, el clima va a cambiar, ¿no? Y yo les pregunto, ¿tendrá que ver mucha relación el clima y los movimientos telúricos? ¿Tendrán razón estas personas? ¿Mm? ¿Habrá más calor en la ciudad de Lima? ¿Está bien ese tipo de expresión? Bueno, ¿qué preguntamos? A ver, vamos a hacer una pregunta. A ver, ¿con quién puedo? Yo acá veo una alumna, Lima Mendoza. Buenos días, Lima Mendoza, ¿se encuentra ahí, por favor? Buenos días, profesor. Qué gusto saludarla. Disculpe, supongo que usted ha sentido este momento telúrico y se ha preguntado qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, dónde ha sido el epicentro, ¿no? Y yo iba a la pregunta, ¿tendrá que ver mucho el movimiento telúrico con el clima en Lima? ¿Sabe usted algo? Depende, creo que sí, depende al clima, también seguro se habrá ocurrido el movimiento, ¿no? A esas horas, porque supuestamente fue algo de 5,6 grados. Ujú. Bueno, sí, sí, tienes mucha razón. Y mira, no es para menos, porque si estuviéramos en Japón, tú sabes que Japón es una isla, ¿no? 5,6 es un terremoto. Y nosotros estamos obviamente en la zona más álgida del movimiento sísmico en el planeta. Y no nos sentimos tan, de repente, impresionados con este movimiento, ¿no? Porque ya solemos tener este tipo de frecuencias. Y es normal, ¿no? Nosotros, normal, 5 no es nada, normal, no te preocupes, 5, 6 no es nada. Pero si ocurriera 7, y si fuera un poquito más, así como en Chile, por ejemplo, en Chile la gente está acostumbrada a recibir 7,5, 8, ¿no? Uy, Dios mío, imagínate, saldríamos corriendo, creo. Sin embargo, tenemos que aprender un poquito más del conocimiento. Mire, chicos, yo me siento muy contento de saludarlo en este verano. A cada uno de ustedes los felicito por estar acá presentes, porque sé que ustedes vienen con una gran intención de tener conocimientos, obviamente para afrontar algunos, un gran reto que es obviamente la universidad, pero también parte de este gran proceso es el conocimiento que tenemos que tener, ¿no? Es cierto, es muy cierto. Estamos en el cinturón sísmico, ¿no? Claro, el año pasado hubo movimientos telúricos muy fuertes. Hace poco también hubo un movimiento telúrico en el mes de noviembre muy fuerte. Entonces, incluso han aparecido personas que, ¿no? Han visto los astros, las estrellas, qué sé yo, y han dicho que en Lima va a ocurrir movimiento sísmico, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba yo en la señorita de las noticias decir de que obviamente en Lima se avisó un movimiento telúrico tan fuerte. No, mira, lo que no debemos tener es eso, justamente crear el pánico. Lo que tenemos que tener es mayor conocimiento, ¿correcto? Y no confundir las cosas. Entonces, como yo tenía un proceso de presentación de un introductorio, y que lo tenemos, ya seguramente ustedes lo tienen en la plataforma, hay un concurso de preguntas que lo vamos a desarrollar previamente, pero me gustaría conocer un poquito más con usted sobre lo que es el conocimiento de los sismos. ¿Sabe qué le quiero decir una cosa muy importante, chicos? El detalle esencial de la geografía no es tener el conocimiento de los datos de repente con exactitud, ¿no? Cuánto mide la montaña, cuál es la capital de tal lugar, ¿no? Y muchos de nosotros lo olvidamos tan fácilmente porque no frecuentamos los datos, ¿no? Entonces, esto incluso hasta las medidas se nos hace muy difícil y podamos confundirlo. Pero sin duda, el conocimiento esencial de la geografía y lo que pretende la universidad es el concepto esencial del tema, ¿no? Y es por eso que yo voy a presentarles ahora para poder conocer un poquito más, ¿no? Sobre lo que sucedió y por qué ocurren los sismos. ¿Saben qué, chicos? Una cosa, no es el único movimiento telúrico ocurrido esta mañana tan fuerte. Dado un poquito más, quiero decir, cerca a las eh, 8 de la mañana, cerca de 4 minutos antes de las 8 de la mañana, ocurrió otro movimiento, ¿no?
Entonces, eso vamos a aprender el día de hoy un poquito, ¿sí? Si me permite, por favor, ¿ya? Vamos a explicarles a ustedes de dónde viene todo este criterio de los movimientos sísmicos. A ver, me ayuda. Sí, a ver, ya está. Vamos a empezar. Primero vamos a acomodar el PPT. Lo vamos a hacer de manera que nuestra intención, obviamente, es el concurso de preguntas que también necesito explicarles, ¿correcto? Bien, estamos observando aquí, como estás viendo, ¿no? Escuche, les quiero decir una cosita importante, ¿sí? Este curso es tan bonito y tan interesante que nos conlleva a preguntarnos cada vez más. Es que la geografía es una ciencia, y es una ciencia madre. Detrás de la geografía nacen todas las demás ciencias. El tema que son los sismos, ¿correcto? Y entonces nosotros vamos a saber que la Tierra obviamente está conformada por un conjunto de bloques, ¿cierto? Y estos bloques se van a mover continuamente. Ya conoces y tú sabes que los movimientos sísmicos pretenden de alguna manera tener este movimiento. ¿Estás viendo este movimiento? Eso se llama movimiento sinusoidal, ¿no? Que solamente están registrados a través de aparatos y obviamente equipos modernos. ¿Estamos? ¿No? Y eso es el determinante de cómo vamos a poder medir los sismos que van a ocurrir, obviamente, en la Tierra. No debes tú recordar que la Tierra se mueve 50.000 veces, 50.000 veces al año. Uy, profesor, pero nosotros no sentimos las 50.000 veces. Claro, porque hay diferente tipo de medir, ¿no? Diferentes escalas que permiten, obviamente, la medición de estos sismos. Algunas las vamos a sentir, algunas no, obviamente. Profesor, ¿y habrá ocurrido momentos telúricos tan fuertes? Sí, efectivamente, muy cerca. Acá está Perú, ¿cierto? Este es Perú, ¿sí? Este es Perú, nuestro hermoso país, Perú. Y acá abajo está Chile. Entonces, tú sabes, este es el Océano Pacífico, pero acá nosotros, aquí, en esta partecita, ¿sí? Estamos observando nosotros que existe, obviamente, una fosa. Esta fosa es un hueco, una caída, ¿cierto? Esa es la fosa peruano-chilena. Correcto. Entonces, acá debajo hay montañas, ¿no? Y esta es la famosa placa de Nazca. Y esta, la que está el bloque sudamericano, es el bloque de la placa continental sudamericana. Esto, ¿no? Entonces, como se están atrayendo estos cuerpos, una avanza hacia la otra, ¿no? Cada año se mueven 11 centímetros, la otra se mueve 2 centímetros. Al chocar en la profundidad, se revierte como si hubieran chocado de 5, 6 o 7 bombas atómicas, ¿correcto? Pero son cientos de kilómetros. Por ejemplo, el sismo del día de hoy ha llegado a 116 kilómetros hacia abajo de la Tierra. Uy, profesor, entonces imagínense usted si hubiera sido a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Sí, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a nosotros explicar. Fíjese usted, la actividad sísmica se va a producir en la profundidad. Aquí está el choque de las placas que te había manifestado, ¿no? ¿Cierto? Entonces choca la placa y justamente en el momento, en el lugar de choque de las placas, se conoce como el hipocentro. Inmediatamente va hacia la parte superior. Esta parte superior se conoce como epicentro. Y de aquí aparecen las ondas sísmicas que obviamente van a revertir sobre la corteza terrestre. Correcto, pero ojo, profesor, disculpe, esto usted está hablando porque van de frente debajo de la corteza. Y si estamos en el mar, también es lo mismo. Pero claro, en el mar ya nosotros sabemos y conocemos que se llaman los famosos movimientos, los maremotos, ¿cierto? Es el mismo sistema. Lo que pasa simplemente, acá hay agua y acá hay tierra, ¿no? Entonces es la misma función, pero tiene diferente denominación. Profesor, disculpe, ¿cada movimiento telúrico puede revertir en un tsunami? Sí, cada movimiento revierte en un tsunami, pero ojo, los tsunamis pueden ser pequeñas elevaciones de agua, o sea, pequeñas olas, básicamente, que pueden ser de 20 centímetros de altura, 25 centímetros de altura, o tal vez de 20, 30, quizás un poco más, ¿no? Metros de altura. Entonces se eleva la ola y viene sobre la corteza. Al llegar a la corteza va obviamente a inundar toda esta parte. Puede llegar a una extensión de 200 o 250 kilómetros, ¿no? De extensión. Malogrando todo, pues el agua va a destruir todo absolutamente, ¿no? Ah, sí, muy
Bien, entonces, ¿y por qué se producen estos movimientos sísmicos, profesor? ¿Qué pasa, no? Yo escuché una vez en el micro decir a una mamá, ¿no? Y su hijita, y la hijita le pregunta, mamá, ¿por qué pasan los sismos, los temblores? Y mamá dijo, es que Diosito nos está castigando. No es eso realmente, no es eso. Todo el planeta, como estás observando acá, tienen placas, está formado por placas, como bloques de rompecabezas, más o menos así. Por ejemplo, tenemos acá la placa de Nazca, que es una placa netamente marítima. Acá está la placa continental sudamericana, de la que te estoy hablando, ¿cierto? Y esto es el Océano Pacífico. ¿Ve? Tenemos la placa de los Cocos, ¿no? La placa del Caribe, la placa de la Riviera, ¿no? Eso es en la parte del Pacífico, ¿correcto? ¿Sí? Y también tenemos, ¿no? La placa africana, la euroasiática, ¿no? Y son como 12 placas. Entonces, el estudio de la actividad sísmica va a estar enfocada en el concepto del diastropismo y el vulcanismo, porque evidentemente al poder mover las placas, entonces se eleva el relieve y brota el magma en la parte inferior. Esto es lo que te decía, ¿no? Si hay un movimiento sísmico, el foco sísmico se llama hipocentro, y inmediatamente epicentro. Y estas son las ondas sísmicas que va a ocasionar el movimiento, la intensidad de movimiento en el relieve. Ahora, hay un aparato que mide los movimientos sísmicos. Se llama el sismógrafo, ¿correcto? Este es el sismógrafo que va a medir, obviamente, los sismos. Estas placas tectónicas, profesor, que se encuentran acá, ¿se mueven constantemente? Sí, se mueven constantemente. Y las ondas de repercusión son las que nos hacen sentir, pues, obviamente, el pavor, ¿no? El miedo, ¿cierto? Entonces, profesor, la superficie se va a mover drásticamente, sí, evidentemente, dependiendo de la intensidad y la magnitud. Hay casos en los que, mira, la energía que desplaza destroza totalmente. Uy, profesor, es decir, un terremoto muy fuerte, muy catastrófico. Sí, ¿puede ocurrir un terremoto así? Sí, puede ocurrir. ¿No? ¿Alguna vez ha ocurrido? Sí, alguna vez ha ocurrido. Y justamente yo te decía, esto ocurrió en Chile. Profesor, usted nos habló del hipocentro, que es el lugar donde se chocan, es el foco real donde existe el choque de las placas. Sí, ese es el lugar donde yo te dije que en la parte interna son como que dos bloques se chocaran y tienen la misma energía que producen entre 5 o 6 bombas atómicas. Uf, es demasiado. Sí, 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 ese es el foco real. El epicentro es justamente luego del choque, inmediatamente de manera perpendicular va hacia la superficie terrestre y de ahí manda las ondas obviamente sísmicas, ¿no? Eso pasa en la corteza, ¿no? Emite las ondas del epicentro, ya esto es en la superficie terrestre, ¿correcto? Muy bien. Profesor, ¿puede haber réplicas? Sí. ¿Qué son las réplicas? Son movimientos posteriores, obviamente, al movimiento inicial, ¿no? Al sismo real. El sismo, decimos así, también se conoce como el concepto del seísmo o sismo, ¿cierto? Ese es el mismo nombre, ¿no? El sismo o el seísmo. Esa es la forma, obviamente, muy común en estos movimientos bruscos, que son repentinos, inmediatamente, ¿no? Tú no sabías, yo no sabía, y de repente, imagínate que yo estaba soñando con algo muy bonito, muy hermoso, y me desperté, Dios mío, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es salir corriendo. No, no, de ninguna manera, eso no puede ser. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en los sismos? Buscar los lugares de seguridad. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? O más tarde, ¿no? Cuando estés en casa, te reúnes con la familia, o una conversación muy ligera, ¿dónde son los lugares seguros? ¿No? Nunca te vas a acercar al lado de una ventana, pues eso es terrible. Tienes que acercarte en las columnas más fuertes de la casa, de la vivienda. Y si tienes la posibilidad de poder salir, pues bien, pero también tiene que ser pues un lugar donde sí nos dé obviamente seguridad, porque si vivimos en lugares, por ejemplo, como hemos visto en esta ciudad, viven al pie de los cerros, al pie de las quebradas, pues tú sales y también se puede caer de todo, ¿no? Entonces es terrible, ahí es un problema muy grande, ¿no? Bueno, profesor, en el momento del sismo, usted dijo que la parte interna se llama el foco real, pero dijo también que ahí emite una energía muy fuerte. Sí, sí.
Entonces, cuando nosotros empezamos a ver un sismo y estudiar un sismo, tenemos que estudiar la magnitud, ¿no? Sí, ¿qué cosa es la magnitud? Es la energía liberada. La energía que libera el choque, ¡pum!, ¿no? Chocan y ¡pum!, ¿hasta dónde llegan? ¿No? ¿Cierto? Entonces, ¿hasta dónde llegan las ondas sísmicas? Y todo el desastre que, pues, obviamente va a ocasionar, ¿no? Todo ese movimiento, ¿hasta dónde llega? Puede extenderse muy ampliamente también, ¿no? Va a depender de la forma de la superficie y de las ondas que se van a emitir. Hay varios tipos de ondas. Ahora, ¿y la intensidad, profesor? Ah, la intensidad es el efecto que va a causar en la superficie, o sea, en la destrucción real, ¿no? ¿Hasta dónde destruye? Esa es la intensidad tan fuerte. Hay movimientos que no sucede nada, todo tranquilo. Hoy día el alcalde de la ciudad dijo, ¿no? Revisen sus casas, sobre todo las personas que viven por antes, Santa Anita, Chosica, ¿no? Revisen sus casas. Puede haber rajaduras, ¿ves? Esa es la destrucción, esa es la intensidad que tiene este movimiento telúrico, ¿cierto? Muy bien. Habíamos dicho que también el sismógrafo es el equipo que nos ayuda a medir estas ondas sísmicas que ocurren. Fue descubierto por Edwin Grace, ¿cierto? En 1879. Muy bien, profesor. Acá están las ondas. Mira, tenemos ondas P, las ondas S. Las ondas P son ondas primarias y de longitud. Correcto. Son muy rápidas, rápidas, ¿no? Un movimiento rápido, ¿no? Las ondas, esto tienen ruidos, ¿no? Acá tienen fuertes ruidos en las ondas P, se mueve y suena, ¿no? Las ondas S son de manera transversal, esta es de manera longitudinal, o sea, de esta forma, viene así, ¿no? El movimiento es así, seguramente has sentido, ¿no? El movimiento es así, de manera longitudinal, ¿correcto? Las ondas S es de manera vertical, parece que sale de la fuerza de la Tierra, ¿no? Correcto. Entonces, son muy intensas, o sea, hacen mucho daño estas, ¿no? ¿Cierto? Las ondas low, o las ondas del amor, ¿no? Son ondas largas y terminales, o se prolongan mucho, ¿no? ¿No? Y uno se va adaptando, por eso le dicen ondas del amor, ondas de adaptación. Y las ondas R o Rayleigh son aquellas que van de alguna manera, vertical y horizontal, eso es una combinación. Estos son cuando pasan los sismos netamente muy violentos, un fuerte terremoto, se combinan los dos movimientos, horizontales y verticales. ¿Okay? Estas son prolongadas, ¿no? Las S son verticales y las P obviamente son las que tienen fuertes ríos y es de mucha intensidad, ¿correcto? Muy bien, estas son las ondas. Ahora, habíamos manifestado también la escala, ¿ve? Tenemos escala de Mercalli. Mercalli mide la intensidad. Mercalli mide la intensidad. En este caso, los sismos se van a medir de grado 1 hasta grado 12. Grado 1, los seres humanos ni lo sentimos. No sentimos. De repente algunos equipos sí lo van a registrar. Grado 2 son muy débiles y de repente algunas personas que son muy susceptibles y lo sienten, no, yo no he sentido nada, no tan mal, oye, ¿no? Sí, yo sentía una. Grado 3, ligero movimiento, ¿no? Sí, 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 nos despierta a todos, pues, ¿cierto? Grado 4, moderado movimiento, ¿no? En nuestro caso no pasa nada, ¿no? Estamos acostumbrados. Grado 5, uy, eso sí nos despierta, como el caso del día de hoy, ¿no? Algo muy fuerte, las personas dormidas se despiertan, ¿no? Hay algunos que pues duermen mucho que ni un temblor lo despiertan, ¿no? Algunos ni han sentido. Grado 6, fuertes y ligeros. Grado 7 ya es muy fuerte, ya muy fuerte. Algunos muros se van a caer. Grado 8 son destructivos. Grado 9 son ruidosos, fuertes. Grado 10, desastrosos, las casas se caen. Claro, algunas edificaciones sí iban a estar porque son sólidas, ¿no? Grado 11 son muy desastrosos, las casas se caen, muy pocas casas quedan en pie, muy pocas personas sobreviven. Grado 12, catastrófico, destructivo totalmente. Tal vez nadie sobreviva. Profesor, ¿y en el mundo ha ocurrido? Sí, hemos estado acá. Grado 9, entre 9 y 10. Uy, profesor, sí, sí. Entonces, vamos a ver, eso es de acuerdo a la intensidad, esa es la escala Mercalli modificada, ¿no? La escala de Richter, ¿cierto? Es obviamente otra forma, otra escala de medición que mide la magnitud, ¿no? La magnitud, o sea, la violencia, la fuerza de
la energía del sismo, ¿no? Ahí se mide de grado 3,5 a 5,4, de 8 a más, ¿no? Igual, la misma descripción, ¿no? A menudo, ocasionalmente, terremotos fuertes, ¿no? Es una escala de Richter, ¿no? Hay una escala de momento que determinó la UNI, que es la forma más exacta de poder medir los movimientos telúricos. Bien, el día de hoy ocurrió un fuerte movimiento telúrico, ¿no? Hoy es viernes 7 de enero del año 2022, profesor, muy actualizado. Obvio, obvio, tenemos que tener conocimiento. Miren, chicos, esto fue a las 5:27, ¿no? Magnitud, mira, magnitud, ya sabes qué es la magnitud, 5,6. Profundidad, 116 kilómetros de profundidad, abajo, abajo. Ahí ocurrió el choque de las placas. Latitud, menos 11,6. Longitud, 76,8. Intensidad, ya sabes también qué cosa es la intensidad, ¿cierto? Entonces, 5 a 6. ¿Ves? Acá están las dos escalas. La referencia, 19 kilómetros el noreste de la ciudad de Lima. Bueno, estamos acá. Acá ha sido el movimiento telúrico, ¿cierto? Bueno, mira, ahí nos da la hora específicamente y todo. Bueno, yo te comenté que luego ocurrió también un fuerte movimiento telúrico. Esto es lo que decía un compañero hace instantes, que nosotros estamos situados en el cinturón planetario. Pero aquí está la placa de Nazca y aquí está la placa continental. En esta parte, chicos, en esta parte ocurren los fuertes movimientos telúricos en el planeta. Y acá, en Chile, ocurrió el movimiento telúrico más fuerte de toda la historia humana, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es el lugar donde existe mayor actividad volcánica y mayor, obviamente, movimientos sísmicos, ¿no? Sobre todo en esta parte que comparte Perú y Chile. Profesor, pero usted dijo que Chile está acostumbrado a tener grado 8 y Perú menos. ¿Por qué eso pasa? Justamente por algo muy importante que tenemos que agradecer. El día de hoy, si este movimiento podría haber sido de mayor fuerza, ¿no? Tal vez podría ser un fuerte terremoto. Pero ¿qué es lo que nos ha protegido a nosotros el día de hoy? Fíjense ustedes al otro lado, tenemos obviamente, acá dice, ¿no? Mediterránea, Caucásica, el Himalaya. ¿Estás viendo? Este es Asia. Este es también un lugar donde hay fuertes movimientos telúricos. Pero acá estamos en China. Acá se encuentra el nudo de Pamir. El nudo de Pamir es un lugar donde nacen sistemas orográficos, ¿correcto? O sea, cordilleras, montañas, ¿no? Cadenas montañosas. Eso es lo que protege a esta parte. Y en caso del Perú, existe un sistema orográfico que es el sistema más importante del mundo, la cordillera de los Andes. Eso es lo que nos hace diferentes, los que nos defienden mucho. Gracias a la cordillera, nosotros podemos vivir obviamente tranquilos, ¿cierto? Mira, movimientos telúricos existen muchos. El tsunami que ya te había dicho, son olas, mira, olas pequeñísimas y olas muy altas, de gran destrucción, ¿no? Esto es pues, un video de un film que pasó, ¿no? Pero puede ocurrir esto. Entonces, en Japón se conoce como ola de puerto, ¿no? Porque es muy frecuente, ya que Japón es una isla. Pueden alcanzar alturas de 50 metros, ¿no? ¿Okay? Entonces, también pueden ser muy pequeñas. Puede ocurrir tsunamis, ¿no? A veces los registros alcanzan la no medición de los tsunamis. Por ejemplo, ahora le dicen, no, no hay peligro de tsunami, porque si existiera peligro de tsunami, pues nadie puede hacer la actividad pesquera, pues no, tú no irías a la playa, obviamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa en el tsunami? El agua se retira, luego vuelve, retorna con mucha fuerza, ¿ves? Pues así, retorna con fuerza y destruye totalmente. ¿Okay? Eso es un tsunami producido obviamente por un fuerte movimiento. Este es el terremoto catastrófico más terrible que ha podido soportar la historia humana, el gran terremoto de Chile, ocurrido en Valdivia en 1960. El 22 de mayo de 1960, dado las 3 de la tarde con 11 segundos, hubo un fuerte movimiento de magnitud 9,5. 9,5, chicos. Muy fuerte. Y es más, fue sentido en muchos lugares, ¿no? Y ha ocurrido en otros sitios también, ¿no? Como por ejemplo en Japón, en Hawái, ¿no? Pero les quiero decir una cosita. Este lugar, Valdivia, en principio hubo el movimiento telúrico y cerca de ahí había una represa. Entonces, la represa estaba colapsando, había lluvia intensa y hubo un tsunami. La gente salió y el tsunami venía y la represa que iba a desbordar.
Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El Estado de ahí mandó a que las personas puedan refugiarse en otro lugar. Mandó aviones, helicópteros, y las madres y los niños, pues obviamente los varones no quisieron salir de ahí. Niños de entre 15 a más años de edad, ¿no? Hombres se quedaron ahí. Con sus manos hacían un canal para que la represa pueda desaguar el agua, pues, ¿no? Y pueda inundar el pueblo. Y eso es lo que hicieron. Por eso se les recuerda como los héroes de Valdivia. Lo puedes ver en cualquier momento, de repente un video que pasan ahí en la red, ¿no? Sobre el terremoto de Valdivia y verás lo que te estoy contando, ¿no? Realmente es terrible. Ojalá esto no ocurra. No ocurrió en el Perú esta magnitud tampoco, pero lo único que tenemos que tener gran ventaja es de que la cordillera nos protege mucho, porque la cordillera de los Andes se va acercando hacia la costa peruana. En caso de Chile, no, la cordillera, en caso de Chile, se va alejando hacia Argentina y se van hacia la Patagonia. Por eso es que está abierto esa parte y los movimientos son muy fuertes. ¿Correcto? Eso es todo lo que podríamos hacer como referencia, como inicio de esta clase, obviamente con el conocimiento de los sismos. Fue muy rápido, ¿no? El día de hoy también, pues yo me desperté con este movimiento, traté de adecuarlo y espero que haya servido para mayor conocimiento, para que usted pueda enfocarse. Como ves, no tiene nada que ver con las condiciones climatológicas. Las condiciones climatológicas obedecen a elementos diferentes, los elementos y los factores climáticos, y no tienen nada que ver con los movimientos que ocurren en la parte interna de la Tierra. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué les pareció? Entonces, a ver, aprender un poquito de los sismos. Los terremotos no se pueden predecir, pero sí existen estudios en la cual se determina que los movimientos telúricos son sinusoidales, o sea, como ondas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en 1960 ocurrió este fuerte terremoto. En 1970 ocurrió un terremoto acá en Ancash, donde se cayó obviamente la parte norte del el Huascarán, el Nevado. Entonces se vino por todo la quebrada de Rasrailca y inundó y sepultó al pueblo de Yungay, ¿no? Entonces, mira, son 10. En 1980-86 en Arequipa, ¿no? En 1990, en 93 y luego en 97 ocurrió también un movimiento en Arequipa, ¿no? Son sinusoidales, o sea, va a ocurrir, ¿no? El último terremoto que hemos tenido que nosotros ha sido en el año 2017, ¿cierto? ¿No? Y puede volver a ocurrir, pero, o sea, lo más importante es no tener miedo, sino tener conocimiento. ¿Dónde me voy a proteger? La cordillera es la que nos protege, eso sí, esa es la que nos defiende a que la energía no sea tan fuerte, si no tendríamos lo mismo que Chile o de repente movimientos telúricos más fuertes, ¿no? Y es la que revierte, nos amarra el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota y nos amarra muy fuerte el territorio. Entonces, por eso los sismos son, no, estamos acostumbrados, no tienen mucha repercusión en el país. Pero ojo, estamos en la zona de mayor intensidad sísmica en el mundo, ¿cierto? Igual que Chile. Por eso si tú vas a Chile, chicos, en Chile hay programas, ¿no? Muy serios de trabajo en los movimientos sísmicos. Por ejemplo, cuando hacen los simulacros, todos son responsables. En cambio, acá en el Perú, no, el simulacro es para el colegio, el simulacro es para la universidad, ¿no? Para un centro de trabajo. No, para nosotros, la familia, no, perdiendo tiempo, dando la vuelta, no. No tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo tener conocimiento de dónde están las zonas seguras en nuestra casa, cuando estamos en la casa, en el colegio, en el trabajo, en las empresas, dónde están las zonas de seguridad. O en la calle también, ¿no? Por eso es muy importante tener eh, decir a nuestras autoridades que pues hagan bien las cosas con seguridad. Tú sabes de que en estos movimientos sísmicos lo que funciona es el sistema de defensa civil, ¿cierto? ¿Quién preside el sistema de defensa civil, chicos? ¿Quién es el que está arriba, en el máximo cargo? ¿Quién debe salir? ¿Mm? A ver, ¿quién sale? ¿Quién es el que va a dirigir el sistema de defensa civil en nuestro país?
A ver, ¿quién me responde por ahí? Conde, a ver, Conde Zárate. A ver, escriba, por favor. ¿Quién es el que... Silva Vargas. Antonio. ¿Quién es el que preside el Sistema Nacional de Defensa Civil en el país? Claro, el presidente es el que preside, él dirige el presidente. Obviamente vamos a dispensar al presidente de seguramente está muy ocupadito, pero debería salir, ¿no? Esto, cálmese, tranquilos, ya los sistemas han salido, eso tenía que decirnos, pero bueno, seguramente ya lo va a hacer durante el día, estará viendo cómo qué está sucediendo, porque necesitamos, ¿no? ¿Has visto tú? Hay gente que en esta parte del noroeste de nuestra ciudad vive en zonas muy elevadas y no tienen, sus casas no son muy sólidas y necesita asistencia. Y ahí también el llamado de atención a las autoridades porque dan permiso para que esas personas puedan vivir en estas quebradas. Esas se van a caer. En Lima hay lloviznas, en esa parte las lloviznas son más intensas y estamos supeditados obviamente a los famosos deslizamientos de piedras y rocas, ¿no? Muy bien, lo que conocemos como las lluvias. Muy bien, chicos, qué gusto saber, obviamente, un poquito más de los sismos, ya usted sabe más. Entonces, ahora sí vamos a entrar directamente a lo que nos compete, ¿no? ¿Y qué es lo que nos compete? Obviamente, estudiar la geografía. Hemos dicho que la geografía es una ciencia madre. Y si preguntamos a alguno de ustedes qué cosa es la geografía, todos me dirán algún concepto, ¿no? De la geografía. Es todo lo que vemos, todo lo que vivimos, es todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Pero muchos nos dirán también que la geografía es, dentro de un concepto muy moderno, entender cómo es la relación del hombre con el medio ambiente. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente? Lo estamos malogrando, ¿cierto? Claro, es una ciencia fundamental. Gracias a la geografía hemos aprendido mucho, ¿no? ¿Ves? ¿No? Entonces, aprendemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú vas de viaje, ¿no? Me acuerdo cuando los chicos terminaban quinto, iban de viaje de promoción, ¿no? ¿A dónde quieren ir, chicos? Ah, queremos ir a Cusco, por ejemplo. Entonces ellos viajaban, ¿no? ¿Y de dónde vamos? ¿No? Estamos saliendo de Lima, profesor, y van en avión ahí al Cusco. ¿Dónde está ubicado el Cusco? No saben, entonces uno tiene que darles esas informaciones para que ellos puedan entender dónde están, ¿no? Cuál es el clima, cuál es la geografía, cuáles son sus frutos, qué produce, cuál es su economía de Cusco, ¿no? Y llegar ahí, explicarles la historia, y es muy bonito conocer, obviamente, el país, pero también aprendemos lo que se llama la geografía. Y la geografía existe desde que el hombre está en el planeta, en la Tierra, y mucho antes, ¿no? Pero bueno, si no existe hombre, no tenemos conocimiento. Aparece el hombre y aparece el conocimiento, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, sí, sí. El hecho está de que como no cuidamos el planeta es la falta de conocimiento y de conciencia de cómo podemos, obviamente, conocer y defender más nuestro planeta. Cada día se agudiza más el hecho de que el planeta siga sobreviviendo. Por eso tenemos que buscar otros lugares, porque el hombre está destruyendo nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces hay que buscar otros lugares. Nosotros mismos, chicos, no tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros lugares, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora vamos a empezar entonces con este introductorio, que es un concurso de preguntas que nos hace ver qué cosa tiene la geografía, ¿correcto? ¿Ya? Y luego, terminado esto, seguramente ustedes preguntarán algunas cositas, hablaremos un poco, hablaremos obviamente de la universidad, que la universidad es lo más bonito que puede existir en la vida de una persona. Porque les digo, un joven que ingresa a la universidad, pasar su juventud en la universidad, lo del mundo, conoces mucha gente, aprendes mucho, puedes viajar también, puedes ir a otros países, puedes tener visitas de otras personas, vas a institutos a estudiar, a instituciones a estudiar, puedes tener un trabajo, o sea, te vas desarrollando, ¿no? Lo mejor que puede pasarle a una persona es estar en la universidad. Y mira, la recompensa que terminar la universidad, tienes con un título que te va a defender en cualquier lugar y por ese esfuerzo que hiciste hay una recompensa económica que a todas las personas le hace bien y nos va a permitir vivir más en confort, ¿cierto? Muy bien, entonces conociendo eso, vamos a empezar nuestro tema de introductorio en el curso de geografía.
Quien les habla es el profesor Juan José Salazar, ¿no? Ya llevo muchos años y muy gustoso de estar una vez más en la Academia APU, ¿no? Como todos los años, con ganas de trabajar, con ese ímpetu de poder llevar el conocimiento a los alumnos y pues obviamente conocer un poquito más, porque el profesor cuanto más enseña, más aprende. Y eso es lo que tú haces también, ¿no? Mamá dice, a ver, hijita, enséñale a tu hermana menor, y tú estás enseñando, uy, verdad, me había olvidado esta parte, ¿no? Y vas aprendiendo más. Bueno, les diré, ¿cómo me dio la intención, bueno, digo, cómo nació esto de poder enseñar geografía? Hace mucho tiempo yo estuve en la selva, ¿no? Y estuve en la selva y sin conocimiento, mira, sin conocimiento de la naturaleza, me fue una catarata. Y eran como las 5 de la tarde. Yo pensaba, pues, ahí hay luces para ver la catarata. No, en la selva no hay luces, ¿cierto? Entonces me indicaron cómo era, yo llegué y empecé a subir por toda la quebrada. Me dice, ah, sí, das la vuelta, ahí está, das la vuelta, y nunca llegaba. Había como 45 minutos de caminata con un amigo, y se hizo de noche. Y salir de ahí sin conocer fue terrible. Me demoré mucho tiempo para salir, y fue muy difícil. Estaba yo en la selva central, obviamente, ¿no? Entonces, cuando terminé de salir, apenas vi la luz ahí, porque todo estaba cerrado, lleno de árboles y todo. Entonces, abajo había un señor y nos dijo, ¿no? ¿Qué hacen ustedes subiendo a un lugar que no conocen? Ahí se pueden perder, se pueden caer, le puede pasar algo. A la selva se le respeta. Y eso es lo que me emocionó. Salí con una tremenda emoción de conocer algo y empecé, pues obviamente, a estudiar un poco más de geografía y me gustó. Así que he viajado por muchos lugares, conozco muchos lugares y voy a seguir conociendo. Bueno, y luego te cuento. Ok, vamos a empezar con este concurso de preguntas. ¿Correcto, chicos? Ya todos ustedes tienen ahí una separata, pero yo lo he puesto acá en un PPT que nos va a ayudar a conocer un poquito más sobre, a ver, esto, ¿cómo es? ¿No? Ya está, a ver, acá. A ver, vamos aquí, acá. Entonces, a ver, ¿qué es esto? Ah, esta es nuestra presentación. Mire, cada año, ¿no? De en nuestro querido país, tiene un nombre del año. Yo necesito colocar acá el nombre del año. Pero no es que no me haya olvidado, chicos. Esa responsabilidad pertenece, obviamente, al presidente de la República, que le entrega la razón al primer vicepresidente. Ellos son los encargados de colocar el nombre a los años. Pero obviamente yo supongo que lo están estudiando para colocar acá el nombre del año, ¿no? Y como el año anterior. ¿Te acuerdas cómo se llama el año anterior? El año 2021. ¿Año de qué? Binario. Claro, año del bicentenario, 200 años de independencia. Ese era el nombre del año de nuestro país, ¿cierto? Pero yo no lo pongo, pues, ni tú, ni otra persona. Eso es la responsabilidad del presidente de la República que deja a cargo del primer vicepresidente. Entonces ellos son los encargados. Entonces, mira, están pasando los días, no sé cuántos, están muy ocupaditos, creo, que no nos dan el nombre del año, ¿no? ¿Y por qué se coloca el nombre del año, profesor? Bueno, se coloca esto gracias, obviamente, a la intención del presidente Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Que en 1964 empezó a colocar el nombre para que en los documentos oficiales del Perú y documentos importantes se coloque el nombre del año, ¿no? Y así fue. Entonces, hasta ahora, pues necesitamos colocar el nombre del año, pero eso depende. Entonces, de forma tan inmediata que nos manden, ahí vamos a colocar el nombre del año 2022, ¿cierto? Esto es un nuevo año de otro centenario, ¿cierto? 100 años más empezamos a vivir y vamos a estudiar lo que significa la geografía. Pero hoy estamos en un concurso de preguntas, de introductorio. A ver, la primera pregunta dice, diversos estudios a lo largo de los años sobre el universo han demostrado un constante crecimiento en relación al espacio y al tiempo, haciéndolo prácticamente infinito en sus dimensiones, según cálculos realizados por la física y la mecánica cuántica. En tal sentido, el hombre ante el universo, ¿qué cosa será el hombre? A ver, ¿cuál sería nuestro? C. C. Ok, ahí apagamos la luz. Sí, mira, a ver, vamos a ver. Algunos me dicen sí,
Primero yo tengo que conocer una cosita, ¿cierto? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el universo? El universo es un sistema muy grande, ¿no? Se llama mega entrópico, donde hay espacio-tiempo. Y ahí, obviamente, se le mete la materia y la energía. Todo es eso, materia y energía. Y eso es de donde termina el tiempo y el espacio. ¿Correcto? Y está, obviamente, no está quieto, está en constante movimiento, es dinámico. ¿Correcto? Ese es el universo. Y están evolucionando constantemente. Eso nos dice una de las grandes teorías. El universo es todo cuanto existe. Muchos personajes han estudiado el universo, ¿cierto? Entonces, fíjate tú, ¿qué es el universo? Realmente es inmenso, ¿no? Es tan grande que sigue creciendo en todas sus dimensiones. ¿Y qué cosa habrá? Los cuerpos más grandes, esto lo que está viendo son los cuerpos más grandes, que son las galaxias. Hay cientos y cientos de millones de galaxias. Millones, profesor, sí, miles de millones de galaxias. Y en una de ellas, una nomás, se llama Vía Láctea. Y dentro de esa galaxia existen miles y millones de estrellas. Voy a nombrar una estrellita, el Sol, de miles de millones. ¿Eh? Y el Sol, como tiene fuerza, ha atrapado planetas. Y uno de esos planetas es la Tierra. Y ahí vivimos nosotros. Profesor, entonces, disculpe usted que diga esto, es absurdo pensar, profesor, que en otros planetas no exista vida, ¿no? Es obvio. El tipo de vida no sabemos. ¿Y por qué no nos preguntamos? Quisiera yo mandar una carta, un messenger que quiera contactarme con un extraterrestre. Es que no se puede, es muy difícil. ¿Por qué, profesor? Por la distancia. Es muy lejano. Y, profesor, hay miles de cuerpos ahí en ese espacio. Sí, por eso es, sí, claro, por eso es. Entonces no podemos medirnos de kilómetros, porque tenemos que cambiar pues de unidad, ¿no? Entonces el hombre, imagínate tú el hombre, ¿no? ¿Qué puede ser en este espacio tan grande? ¿Una materia acabada y perfecta? Perfección. Es el único capaz que puede auscultarlo, conocerlo, o es algo realmente insignificante, ¿no? Todavía, ¿no? Somos una concepción totalmente mínima, ¿cierto? Una energía mínima, energía muy pequeñísima, energía, ¿no? Imagínate solamente acá puede haber un rayo y no desaparece, ¿no? Mire, tú sabes de que en el año 2029 están cruzando un asteroide muy cerca de la Tierra, ¿no? Está muy cerca de la Tierra, ¿cierto? Va a cruzar el año 2029. Si este asteroide se pega, no estoy diciendo se choca, se pega un poquito más a la Tierra, puede ocasionar grandes cambios, destrucción total, puede ocasionar, ¿no? Si choca, si roza, nada más. Entonces, el profesor, necesitamos un milagro, ¿sí? Y ese milagro nos da el coloso del espacio. ¿A quién se llama el coloso del espacio? A Júpiter. ¿Por qué Júpiter? Porque tiene una fuerza grande de tracción y jala todo, ¿no? Siempre nos ha salvado Júpiter. Oh, gracias Júpiter. Por su fuerza que tiene, ha atraído asteroides y no han chocado con la Tierra, ¿no? Por eso, pues, obviamente el hombre es muy insignificante frente a tremenda dimensión de materia y energía. ¿Cierto, chicos? Hubo un científico que estudió esto, ¿no? Stephen Hawking, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Estudió el universo. Einstein también, ¿no? Albert Einstein estudió, ¿no? Los agujeros negros, ¿te acuerdas? ¿No? Profesor, interesante es esto. Perfecto. Segunda pregunta. Dice, la clasificación de las galaxias. Un profesor justo estaba hablando de eso. Sí, fue dado por Edwin Hubble. Entre las más abundantes galaxias destacan las formas. Uy, profesor, usted dijo que hay cientos y cientos de galaxias. Sí, dije millones y billones. ¿Y qué es una galaxia, profesor? Bueno, una galaxia es un conjunto, es un sistema real, ¿no? Donde hay cientos y cientos de miles de estrellas. Mira, a ver, cientos o miles de millones de estrellas. ¿Que en una galaxia hay millones de estrellas? Sí. Y en la Vía Láctea hay millones de estrellas. Y la única estrella que conocemos es el Sol. Sí. Bueno, la única que nos da cierto, es más popular, ¿no? El Sol. Porque hay cientos y cientos de estrellas, miles y millones. Y como cada estrella tiene una fuerza, ha traído planetas, y ahí estamos en el sistema solar, ¿no? Bueno, y hay gravedad. Sí, la gravedad es la fuerza de atracción.
Es una energía. Profesor, ¿y cómo se clasifican las galaxias entonces? Porque acá me dice, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las más abundantes? ¿Cuáles son de estas? ¿Cuáles son las más abundantes? ¿No? Entonces, la clasificación de las galaxias, tenemos galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. ¿Qué son las galaxias elípticas? Su forma es una elipsoide, ¿cierto? Tiene forma de elipse, tiene una forma de elipse, ¿no? Están dominados por estrellas viejas, ahí hay estrellas totalmente viejas, y son las galaxias más grandes que existen. Son grandes estas galaxias. ¿Y las espirales, profesor? Bueno, son de discos achatados, ¿no? Discos totalmente achatados, ¿cierto? Predominan estrellas jóvenes, no viejas, estrellas jóvenes, y representan el 80% del total de las galaxias. Fíjate, pero ¿cuál es el detalle? Que estas espirales son como el ventilador, bueno, que tienen obviamente, sí, de manera espiral, varios brazos, ahí así como un ventilador, ¿no? Así, eso es una espiral. Pero hay dos tipos de espirales, las normales, que son estas, y las barradas. Las barradas son una barra, ¿cierto? Es una barra, y en la parte terminal o inicial, ¿no? En ambos extremos, tienen brazos, dos brazos nada más. Esa es una barra y obviamente dos brazos. Las espirales son así, como estas, ¿no? Las normales, perdón, ¿no? Son así. Entonces tienen varios brazos, ¿no? Entonces, profesor, disculpe, ¿y la Vía Láctea es una galaxia, no? Sí. ¿Qué tipo de galaxia es? ¿Es una elíptica? No, no es grande. Es normal, ¿no? Es una espiral. Ya. Entonces, como dice, es ovalada, ¿cierto? Sí. Y ahí tiene brazos, ¿sí? Acá está. Así. ¿Así es la Vía Láctea? Sí. Así. Tiene como 11 brazos más o menos. Y hay un brazo, Orión. Acá está el de Orión. Y en ese brazo de Orión está el sistema planetario solar, ¿cierto? El sistema planetario solar. ¿Ok? Sí, perfecto. Ya, este es entonces el tipo de galaxia de la Vía Láctea que tenemos, ¿sí? Una espiral normal. Y las irregulares, profesor, esa es la que no tiene forma, no tiene una forma definida, ¿no? Entonces, pero ellas, las irregulares, se ubican muy cerquita a las grandes galaxias, ¿correcto? Está compuesta por estrellas jóvenes y bastante polvo cósmico, ¿correcto? Entonces, para responder acá, podemos decir que las galaxias destacan la forma netamente a veces la C, ¿no es cierto? Espiral. ¿Sí? Ya está, ¿no? Muy bien, nos vamos a la pregunta 3. A ver, ¿qué dice la pregunta 3? Cuando el núcleo de una estrella pequeña se comprime, profesor, usted habló de miles de estrellas, ¿no? Sí, ¿hay varios tipos de estrellas? Sí. Hay estrellas pequeñas, estrellas grandes, pequeñitas, supergigantes, super gigantes, hipergigantes. Y cada estrella agrupa a cuerpos, ¿no? Sí, entre ellos los planetas. Y ahí podrá haber vida. Sí, ahí podrá haber, ¿no? No se determina, la ciencia no ha determinado todavía. Es más, no hay un informe especial, específico de la NASA, ¿no? Algún día nos enteraremos de la vida en otros planetas, ¿no? Pero ¿qué pasa? A ver, las estrellas tienen vida, chicos. Nacen, se desarrollan, y luego, como son energía, como todo en el universo es energía, la energía se culmina, se apaga, se apagó. Pero no todos siguen ese camino. Al apagarse se pueden convertir en un agujero negro. O pueden comprimirse y van a convertirse en estrellas de repente más pequeñitas, ¿no? En este caso nos está hablando de una estrella pequeña. Cuando una estrella pequeña se comprime, dice, ¿no? Se comprime. O sea, ¿no? Se concentra. A ver, ¿qué va a pasar? Bueno, estas son las miles y miles y millones de estrellas que hay en una galaxia, ¿correcto? Y ahí hay estrellas. Entonces, lo que vamos a hacer es de que ver que las estrellas van a tener una larga evolución en un tiempo. Las estrellas más pequeñas, que son obviamente de menos masa, 8 veces la masa total del Sol, menos, ¿no? Porque el Sol es una estrella y es tan grande que emite energía. Hay estrellas que son más pequeñitas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a convertir en una normal enana blanca. Una enana blanca. ¿Y qué es una enana blanca? Una enana blanca es aquella que ha tenido obviamente la misma evolución, pero eh,
se convierte la estrella en una enana blanca. Acá había un error, creo, ¿cierto? ¿No? Ah, ya, sabías que la enana blanca, cuando alcanzan el final de la evolución, la estrella más pequeña se va a comprimir. Y esta es justamente la forma como la estrella se va comprimiendo y se convierte en una estrella enana blanca. Y la respuesta sería entonces esta, ¿cierto? Ah, esto es la respuesta. Una estrella pequeña se convierte en una enana blanca. ¿Correcto? Muy bien, sigamos entonces. A ver, vamos acá. Pregunta número 4. A ver, vamos a la pregunta número 4. Y la pregunta número 4 nos dice de la siguiente manera. A ver. Dice así la pregunta número 4. A ver. Debido a la curvatura de la Tierra y la traslación terrestre, se puede observar que la asociación de las constelaciones durante los meses del año sobre la constelación de Cruz del Sur. Ah, ya. A ver, vamos a ver, me habla de la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es porque supongo que está en el sur, ¿no, profesor? Claro, está en el hemisferio sur. Entonces, primero yo tengo que ubicarlo. Esto es la muestra de un planisferio. Acá Canadá está en el norte. Yo debo entender una cosa importante. A ver, ¿dónde está por acá? ¿No? Vamos a hacer esto. Ya. Date cuenta, ¿no? Acá sobre el Perú hay una línea. Esa línea se llama el Ecuador. ¿Cierto, chicos? Ese es el Ecuador. Muy bien. Entonces, Canadá está en el hemisferio norte. Rusia está en el hemisferio norte. Sudáfrica está en el hemisferio sur. Alemania está acá en Europa, ¿cierto? Todos estos países están en el hemisferio norte. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver la Cruz del Sur, debe ser Sudáfrica, porque Sudáfrica está acá, ¿cierto? Sí, efectivamente sí. Fíjense ustedes una cosita importante que les tengo que decir. Sudáfrica es un país africano, es muy moderno. Sudáfrica tiene obviamente algo muy interesante, ¿no? Es el primer productor de piedras preciosas y diamantes en el mundo. Además, tiene 3 capitales, ¿sabías tú? ¿No? Tiene 3 capitales, ¿no? Es única en el mundo también. Y dentro de su país tiene dos estados, o sea, 2 países pequeños. Imagínate, ¿no? Pero eso vamos a hablar de algo luego seguramente. ¿Sabes qué? Todos los países que se encuentran acá, ¿no? Están en el sur. Ellos son los únicos capaces de poder observar la estrella Cruz del Sur, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es justamente eso. Mira, aquí se encuentra la estrella Cruz del Sur. ¿Estás viendo? Sí, esta es la estrella Cruz del Sur. Ahí va. Entonces, esta constelación, ¿no?, de la estrella del sur va a ser visto básicamente por los países que están en el sur, como caso Chile, o Sudáfrica, o Oceanía, ¿cierto? Lo van a ver. Entonces, la respuesta inmediata acá sería Sudáfrica, ¿cierto? ¿Sí? De ahí va a ser visible, porque de los demás países no, porque están obviamente en el hemisferio norte. ¿Ok? Bien, pasamos a ver. 5. Uy, acá 5. A ver, ¿qué dice 5? Dice así. A ver, 5 nos dice lo siguiente. La estrella más próxima a la Tierra. ¿Cuál es la estrella más próxima a la Tierra? El Sol. El Sol, obvio, profesor, el Sol. Oye, y otra pregunta. ¿Y la estrella más cerca al Sol? Ahí está el detalle. ¿Cuál sería, a ver, chicos? Centauro. Claro, muy bien, próximo de Centauro, ¿cierto? Esta es una distancia, hoy, ya, ¿cómo veo yo la distancia? Me está preguntando prácticamente la distancia de la Tierra al Sol. ¿Es cierto? Eso me está preguntando. ¿Y cuál es la respuesta? A ver, vamos a ver. Acá está la Tierra y acá está el Sol. Entonces, lo que me está diciendo, ¿cuál es la distancia que voy a tener? ¿Cómo puedo medir yo la distancia? Primero, recuerda una cosa. Si este es el Sol, la Tierra al momento de girar puede estar muy cerquita, lo que se conoce como perihelio, ¿correcto? Cuando la Tierra y el Sol están cerca se llama perihelio, ¿ya? Muy cerca. Y cuando la Tierra y el Sol están muy lejos es el apelio o afelio, ¿cierto? Estamos en el mes de verano, ¿cierto? ¿Dónde estamos? ¿En apelio o perihelio?
mes de verano, Perihelio. Perihelio. más calor, estamos más cerca, estamos en el perihelio. Ok, muy bien. Quiere decir, el perihelio es la distancia más corta, ¿cierto? Y el perihelio es la distancia más larga. ¿Está bien? Ya, muy bien. Este es el perihelio, como tú lo has dicho, y este es el aperio, ¿correcto? Profesor, ¿y cómo voy a medir la distancia de la Tierra al Sol? Bueno, mira, esa distancia, la distancia de la Tierra, correcto, hacia el Sol, lo vamos a medir de la siguiente manera, correcto. Va a ser, obviamente, la semisuma del aperio, correcto, más el perihelio, ¿correcto? Una vez que sumes tú, lo vas a dividir. Profesor, esa es la media aritmética, ¿no? Sí, lo divides. Y esto te va a salir, obviamente, una distancia, que se denomina una UA. UA, que Universitario de Alianza. No. UA se denomina unidad atmosférica. Esta es la unidad atmosférica. Para no llamarlos kilómetros, porque ya te dije que son distancias muy grandes, ¿no? Entonces, porque tendremos que enumerar muchos ceros, ¿no? Entonces se les denomina UA, que son obviamente unidades astronómicas. Correcto. Entonces, profesor, esta UA, la unidad astronómica, ¿cuánto es, profesor? Es que, mira, 152, ¿no? 152.600 kilómetros, más 147, 147.500.000 kilómetros. Si yo sumo todos los profesores, mira, 152, 147. Es como te hubiera ido 150 y acá también 150, ¿no? Sí. 150 más 150, 300. Entre 2, 150. ¿Esa es la distancia? Sí, son 150 millones de kilómetros la distancia del Sol a la Tierra. Esa es la distancia, sí. O sea, eso es una unidad astronómica. O sea, nuestra respuesta sería acá. ¿Cierto, chicos? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Estamos explicando poco a poco, estamos explicando la razón, porque algunos están inmediatamente, ¡pum!, marcados, ¿no? Pero no es la intención, ¿no? La intención es conocer. ¿Ok? Tú sabes que la Tierra tiene un movimiento, obviamente, orbital alrededor del Sol, ¿no? Y vamos a girar así, ¿no? Ese movimiento elíptico alrededor del Sol. Y es justamente esto, mira, la órbita. Hemos quedado atrapados acá en la fuerza del Sol. El Sol, como es una estrella enana, el Sol es una estrella enana y amarillenta, nos atrapó. Pero no somos el único, porque antes de nosotros está Marte, está Venus, ¿no? Perdón, que estamos Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Luego viene Júpiter, ¿no? Saturno, Urano, Neptuno. Y Plutón, profesor, Plutón ya no. Se consideraba planeta del sistema solar, pero ya no, porque el conocimiento avanzó y se entendió de que Plutón puede ser un planetoide, ¿no? Un asteroide, o pertenece a otro sistema, ¿no? Además, acá está la Luna, ¿cierto? Y la Luna también está siendo atraída por otro cuerpo, pero se presume que es una estrella más grande. Igual los planetas pueden ser jalados por otra estrella más grande que aparece por ahí, ¿cierto? Como todo está en movimiento, y eso, profesor, puede pasar. Sí, algún día la Luna va a salir de este sistema y se va a ir a otro sistema de repente, ¿no? Y eso, profesor, si no hay Luna, ¿puede pasar algo? Sí, puede tener cambios en la Tierra, pero eso va a pasar millones y millones de años, ¿no? Ok, sigamos entonces. Vamos a la pregunta 6. A ver, dice aquí. La capa interna del Sol, uy, el Sol, pero tú estás hablando del Sol. No estoy enana, pero sí tiene mucha energía, en donde se generan relaciones termonucleares que contienen temperaturas de 25 millones de temperaturas. ¿Dónde ocurre eso? A ver, Núcleo. Núcleo. Claro, vamos a ver, este es el Sol, ¿cierto? La cromósfera, profesora, que está la cromósfera, ¿no? Esa es la parte que envuelve a toda la estrella, es la parte envoltoria del cuerpo de la estrella, ¿cierto? La fotosfera se encuentra acá, la parte interna. La endosfera, ¿cierto? Y finalmente viene el núcleo. Cada vez que nosotros nos acercamos hacia la parte interna, ¿correcto? Encontramos el núcleo. Esto es el núcleo, donde ahí se van a tener la mayor concentración de energía, ¿cierto? Y ahí se va a generar, obviamente, temperaturas
muy elevadas. El núcleo es la parte interior del Sol. No se puede ver, obvio, ¿no? No se puede ver, pero produce una tremenda energía, que obviamente hay tremendas explosiones nucleares ahí, ¿correcto? Ahí el hidrógeno se está transformando en helio. Por eso es que el otro nombre del Sol, se le conoce como, obviamente, el helio, ¿correcto? Helio. Ahora, correcto, ¿por qué se llama helio? Porque se están acumulando, ¿no? El hidrógeno se está convirtiendo en helio, correcto. Y las temperaturas alcanzan de 5 a 25 millones de grados centígrados, ¿correcto? Millones de grados centígrados. Uy, Dios mío, una temperatura increíble. Por eso es que lo que estamos viendo son las tremendas fumarolas del Sol, ¿no? Ellos llegan hasta la Tierra y pasan sobre la Tierra, pero la Tierra tiene algo que nos protege, es una conducta muy divina, ¿no? La Tierra tiene movimientos, y uno de esos movimientos va a generar, obviamente, el campo magnético. Si la Tierra no gira, no crea el campo magnético, y estas fumarolas que llegan destruirían, obviamente, toda la Tierra en un microsegundo. Pero eso no ocurre, porque la Tierra está girando, ¿cierto? Ay, profesor, ¿y acá cuál es la respuesta? Bueno, ya lo dijiste tú, es el núcleo, ¿cierto? Eso es la respuesta número 6, es el núcleo. Muy bien, a ver, vamos acá. Ya tenemos la pregunta 7. ¿Sí? Vamos a la pregunta 7. Muy bien. Acá dice, los planetas, según su distancia con el Sol y su respectiva masa, tienden a tener variaciones en la duración de sus intervalos en sus días y noches. Para los planetas jovianos, tiene el menor periodo de rotación del sistema solar. Ahora, ¿quiénes son los planetas jovianos? Entonces, eso yo tengo que conocer un poquito, ¿cierto? Entonces, primero yo tengo acá planetas. Acá están los planetas de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ¿cierto? Los que están arriba, ¿sí? Todos los que están arriba son planetas terrestres. Todos estos son planetas terrestres. Son planetas terrestres, ¿no? Son planetas telúricos. Estos son planetas modernos y llamados jovianos, porque son gaseosos. Todos estos son planetas gaseosos, ¿correcto? Entonces, muy bien, cada uno tiene movimientos, porque está atrapada en las órbitas del Sol, ¿cierto? Eso conocemos, desde Mercurio hasta Neptuno. Son 8 planetas. De las 4 están en la zona planetaria interna. Los 4 siguientes están en la zona planetaria externa. Quiero decir que aquí, justo aquí, chicos, existe el famoso cinturón planetoidal, ¿correcto? Entonces, me está hablando de los jovianos. Y los jovianos, obviamente, son estos planetas. Dice, ¿cuál de ellos tiene el menor periodo de rotación? Mira Mercurio, se da la vuelta. Mira cómo da la vuelta en este sentido. Mira el sentido, así. Esto es el sentido antihorario, ¿correcto? Ese es Mercurio. Venus no es el sentido antihorario, no, pues va al otro sentido, ¿cierto? Así, ¿no? ¿Cierto? Luego viene la Tierra, sentido antihorario. Luego viene Marte, sentido antihorario, ¿no? Viene Júpiter, sentido antihorario. Viene Saturno, sentido antihorario. Viene Urano, sentido regresivo. Y Neptuno, sentido antihorario. Muy bien, entonces te has dado cuenta que Venus y Urano, ¿cierto? Venus van en sentido contrario. A esos planetas se llaman planetas retrógrados, ¿correcto? Fíjate tú, ¿no? Fíjate tú, por favor, ¿no? ¿Cuál es Carrasco, Fernanda? ¿Quiere decir algo, Fernandita? Sí, profe, que la Tierra, o sea, veo que está como que en sentido horario. Claro, ¿no? Tú lo has dicho. Todos los planetas giran en sentido horario, ¿correcto? Es decir, desde el oeste hacia el este, ¿cierto? Todos los planetas, excepto Venus y Urano. A esos planetas se llaman retrógrados, ¿correcto? Este es un planeta retrógrado porque va al revés. Y este también va al revés, ¿cierto?
La temperatura es elevadísima acá. No podemos vivir. Está muy cerca de la Tierra. Fíjate, tú estás cerquita a la Tierra. No podríamos ir a vivir ahí. Mucha temperatura existe ahí. Más de 200, ¿no?, grados. Pero a Marte, que está un poquito más lejano, sí podemos. Sí podemos ir ahí, porque la temperatura es muy similar a la Tierra. ¿Ok? Pero no nos han preguntado eso. Nos han preguntado el movimiento de rotación, es decir, el día. En la Tierra, como dijo Fernanda, ¿no?, gira de oeste a este, ¿no?, en sentido horario, ¿verdad?, antihorario. Entonces, esa vuelta que da sobre su propio eje dura 23 horas 56 minutos. O sea, 24 horas, ¿cierto? Sí, sí, pero son 24 horas. Ahora fíjate tú, en Mercurio dura 58 días. De la Tierra es un día para Mercurio. ¡Wow, bro! Y Venus, 243 días terrestres. Se demora mucho, ¿no, profesor? Sí, se demora mucho. Pero me han pedido el menor, profesor. Mira, un día. O sea, acá no se podría encontrar el de menor tiempo de rotación, ¿no? O en todo caso, si es el de menor tiempo de duración, sería pues Marte, ¿no?, que es un día. 24 horas, casi igual a la Tierra, ¿no, profesor? 24 horas, claro, 24 horas, un poquito más de repente. Entonces, bueno, en fin. A ver acá en los planetas telúricos o modernos. El día en Júpiter, 9 horas. Bueno, casi 10 horas, profesor, ¿no? En Saturno, 10 horas con 40. Uy, casi igual, mira, ¿no? 10 horas, pero es más rápido, profesor, sí. 17 horas y 16 horas. O sea, esto sería, ¿no? Este Júpiter sería el más rápido, da vuelta. Acabó. O sea, quiere decir que 2 días, 2 días en Júpiter sería casi un día en la Tierra, ¿no? O sea, va más lento, ¿no, profesor? Sí, va más lento, ¿no? Ah, ya, entonces sería Júpiter el de menor rotación, ¿cierto? Aquí sería el de menor rotación. ¿Ok? Eso va dependiendo, profesor, de la velocidad, ¿no? Claro, va a depender de la velocidad, ¿no? Porque la Tierra puede ir más rápido, o puede ir más lento, o no se mueve, ¿no? Uy, ¿y eso trae consecuencias? Sí, trae consecuencias. ¿Ok? A ver, veamos acá. Entonces, primero tengo que ver una cosita. Ajá. A ver, dentro del grupo de los planetas telúricos, ¿ves? Me está hablando de planetas telúricos. Un par de ellos tienen una superficie, características similares a la Tierra. Características similares a la Tierra, ¿te acuerdas? ¿Ya sé? Por su tamaño y su relieve, ¿no? ¿Cuáles son estos planetas? Bien, vamos a ver. Miren, chicos. Tengo a Marte y a Venus. Acá está. Esto es la Tierra, ¿cierto? Ya, te dije que no podemos ir a Venus, aunque Venus está cerquita. Venus es casi muy gemelo de la Tierra, pues muy cerquita. Se formaron en la misma nebulosa, pero Marte está un poco alejada, más alejada. O sea, llegar a Marte más, es de dimensiones más cortas que llegar a Venus, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Bueno, al revés, ¿no? Es al revés. Venus está más cerca y Marte un poco más lejos. Pero esas tres están dentro de la zona planetoidal interna, ¿no? Zona planetoidal interna, ¿cierto, chicos? ¿No? Ya está. Entonces, justamente, ¿no? Estos dos planetas no están muy cerca de la Tierra, pero ¿cuáles son las características? Dice que son semejantes en tamaño. ¿Cuáles son esos planetas? Ya lo sabemos, pero vamos a ver, ¿no? Mira, semejante a la Tierra en tamaño, masa, dimensión y volumen, se forma en la misma nebulosa. No tiene océanos, no tiene una densa atmósfera y se provoca el efecto invernadero. Como da la vuelta al revés en sentido retrógrado, entonces lo que hace es acumular energía y no puede botarlo. Todos los planetas reciben la energía del Sol y como están girando, expulsan el calor, botan el calor. Pero lo que no pueden botar se conoce como el famoso efecto invernadero. Ahora, la temperatura por esa forma es 480 grados centígrados. Oye, si nos vamos a ver, ¿podremos soportar esa temperatura en la vida, no? Pero bueno, este planeta Venus es un planeta que se puede ver desde la Tierra. Tú lo ves. Se llama lucero del atardecer o lucero del amanecer, porque justo en atardecer o amanecer se puede observar sin ningún instrumento. Uy, pero eso tendría que tener una vista de lince para... Bueno, sí, pero si tú te ayudas obviamente con un aparato telescopio, podrías ver algunas características más pronunciadas, ¿no? Ya, pero es el único planeta. Los demás planetas no se pueden observar, ¿correcto?
Ahora, el movimiento de traslación, 24 días. O sea, da la vuelta en 24. Un día en la Tierra es 24 días ahí en Venus. Y rotación, 243. O sea, da la vuelta al Sol en 243. ¿No? En Marte, planeta rojo. Tú sabes que se llama planeta rojo, ¿no? Venus se llama cielo del atardecer y el amanecer. La atmósfera es muy densa, formada por dióxido de carbono, ¿no? El movimiento de traslación alrededor del Sol, 680, el doble que de la Tierra. Y el movimiento de rotación, 24 horas. Casi lo mismo. O sea, un día en la Tierra es lo mismo un día en Marte, ¿no? Muy bien, en Marte la atmósfera es muy densa, está formada por nubes, precipitaciones, forma ríos, hay ruscos, islas, costas, ¿no? Hay mares en Marte, pero ojo, no estamos hablando de mares de agua, ¿no? Está lleno de agua, no. Se ha determinado, de acuerdo a los estudios, que obviamente en Marte, en la zona polar existe agua, pero está obviamente en sólido, en hielo, ¿no? Está debajo, obviamente, de la corteza. Y aún tenemos estudiando a Marte, porque se pretende que Marte será obviamente el lugar donde el hombre se va a cobijar si algo sucede en la Tierra, ¿no? Es más, la NASA ya ha proyectado obviamente una tripulación para Marte. Y en esa tripulación, para que puedan ir a colonizar Marte, se encuentra un peruano, Ayacucho Noé, está nominado para formar la tripulación que va a ir a colonizar Marte. Van a ir mujeres y hombres preparados, obviamente todos preparados, y ayudan a formar nuevamente la vida. Y nosotros, profesor, nosotros no, pues no podemos, no quiero más, ¿no? Pero acá vamos a gozar de la tierra, ¿no? Muy bien, pues hay que cuidar la tierra, ¿cierto? Muy bien, ¿y cómo cuido? Con lo mínimo. No tiremos papeles al piso, no quememos, no contaminemos, ¿cierto? Muy bien, 9. Planeta del sistema solar que contiene una alta concentración de dióxido de carbono en su atmósfera, haciéndolo que tenga mayor temperatura ambiental con lluvias de plomo fundido. Estamos hablando de quién, bueno, ya lo hemos hablado, estamos hablando de este planeta que está muy cerca y justamente bota en su atmósfera justamente este dióxido de carbono muy concentrado y por eso concentra mucha temperatura, ¿no? Estamos hablando de Venus. Y como ya hemos dicho, tiene una temperatura aproximadamente 460 a 480 grados de temperatura, ¿no? Muy caliente, más caliente que Mercurio incluso, mira, fíjate, ¿no? Por eso es Venus, ¿correcto? En la respuesta anterior, pues obviamente es Venus y Marte, ¿no? Muy bien. 10. A ver, fíjate, desde la ciudad de Lima veo la constelación de Cruz del Sur. Profesor, usted dijo hacia abajo, sí, a 25 grados, muy bien, en el horizonte. Y con el observador situado en la Antártida, ¿y eso cómo es eso, profesor? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? A ver, ¿eso qué me demuestra? Veamos, acá está una ubicación. ¿Dónde está Lima? Acá está Lima, Perú. Lima, ¿cierto? Ahí vamos. Y acá está Cruz del Sur, ¿cierto? Esa es la constelación Cruz del Sur, ¿no? Sí. Porque hay 1, 2, 3, 4 estrellas. Por eso es una constelación, 4 estrellas. Y forman la Cruz del Sur. Se observa de todos los países que están en el hemisferio sur, incluso la Antártida, ¿cierto, chicos? Por eso es que vamos a ver desde Lima, Perú. Ahí está. Y formamos, y ahí está. Este es el ángulo. Estos son los 25 grados que hace referencia, ¿cierto? 25 grados estamos observando la Cruz del Sur. Ya, y desde la Antártida hasta la Antártida, mira, ¿no? Y ahí forma 90 grados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto es 90 grados. Ya, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué demuestra esto? Justo esto demuestra lo que hemos estado viendo y es una forma de poder ver y canalizar justamente lo que decíamos, ¿no? A ver acá, ¿cómo lo hacemos? Esto va a demostrar que la Tierra es obviamente curva. Eso va a demostrar la curvatura de la Tierra, porque desde diferentes lugares se observa una misma constelación, un mismo punto, pero obviamente muestra ángulos, ¿no? Ángulo de 25, ángulo de 90, pero eso muestra la curvatura, porque si fuera plana, veríamos con el mismo ángulo, ¿no? Entonces no se puede ver con el mismo ángulo. Lima, 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 otro punto, 25 grados, 25 grados, o 90, 90, ¿no? No. Esto está demostrando que existe un ángulo porque existe una curvatura, ¿correcto? Diferentes ángulos de observación, ¿ok?
Eso me determina. 10C. 11. Sabemos que matemáticamente nuestro planeta tiene una forma de elipsoide de revolución, lo que genera varias consecuencias geográficas y cósmicas de las alternativas presentadas, cual tiene la afirmación verdadera. Ahora, ¿cómo hago esto, profesor? Primero tengo que conocer. Esto es la forma de la Tierra, con achatamiento polar y ensanchamiento ecuatorial, ¿cierto? ¿Y eso qué obedece, profesor? Obedece a muchas razones. Existe el famoso movimiento de rotación. Fíjate tú acá, dice radio polar. Esto es el radio polar, ¿cierto? Desde el centro hacia el polo norte o hacia el polo sur. O sea, acá también existe, profesor, otro radio polar, ¿cierto? Sí. Entonces, profesor, radio polar más radio polar me da el diámetro polar. Radio ecuatorial, acá también existe otro radio ecuatorial, ¿cierto? Entonces, radio ecuatorial más radio ecuatorial, diámetro ecuatorial. Por lo tanto, vamos a pedir las mismas dimensiones de la Tierra. Primero tenemos el radio ecuatorial. Mire, radio ecuatorial es 6.378,1 kilómetros. Y el radio polar, 6.350. Diferencia entre estos dos, 21,5 kilómetros. Eso es en cuanto a radios. Por eso decimos que el radio ecuatorial es mayor que el radio polar. Y aquí nomás podemos determinar, entonces, quiere decir que el diámetro ecuatorial, correcto, el diámetro ecuatorial será mayor al diámetro polar. Es obvio, ¿cierto? Al diámetro polar. Perfecto, perfecto, profesor, excelente. Sigamos a ver. Diámetro. Uy, si eso se cumple, mire, profesor, esto es, acá, mira, es justo lo que habíamos colocado, ¿no? El diámetro es ya, todo, ¿no? Todo. Entonces, mira, es 12.756 y el diámetro polar, 12.713. La diferencia, 42. Pero no me habla de diámetro, me habla de circunferencia, ¿cierto? De la circunferencia. Entonces, a ver, si me habla de la circunferencia, acá dice, ¿no? La circunferencia ecuatorial es 67. Circunferencia ecuatorial 40.000 y polar 40.000. La diferencia es 42.000. Entonces, acá dice, ¿cuál es la afirmación verdadera? A ver, ¿cuál nombramos? ¿El radio polar y ecuatorial son equivalentes? No, no son equivalentes, ¿cierto? No son equivalentes. ¿Cuál tiene la afirmación verdadera? A ver, el eje terrestre no es perpendicular a la línea ecuatorial. El eje terrestre, este es el eje terrestre que estás viendo acá, este es el eje terrestre. Y acá van a formar 90 grados, ¿correcto? Este es, por lo tanto, es perpendicular, ¿correcto? Este es verdadera, es verdadera. El eje terrestre, no, espérate, el eje terrestre no es perpendicular a esta es falsa, entonces, ¿cierto? El diámetro polar es la máxima línea terrestre. Diámetro polar, la máxima línea terrestre. No, sería al contrario, ¿no? El diámetro ecuatorial sería, ya está. A ver acá. La circunferencia ecuatorial es 67 kilómetros más que la circunferencia polar. Pero ojo. Y ahora, ¿cuál marcamos? ¿Cuál tiene la afirmación verdadera? Acá sería falsa, ¿cierto? Porque la diferencia sería circunferencia ecuatorial 40.000 y la circunferencia polar 40.000. Ya, dice acá la circunferencia ecuatorial es 67, más que la circunferencia polar. No, acá no dice 60.000. 67 no hay, ¿no? A ver, es 2 y esto es, no. Entonces, si no es esto, acá se está refiriendo a otra cosa, no es circunferencia ecuatorial. Entonces debe ser acá está mal, ¿no? La diferencia ecuatorial, o acá, ¿cuál es la afirmación verdadera? Esta debería ser la afirmación verdadera, pero se refiere a otra cosa. Pues estas son totalmente falsas, no se cumplen. Esta es la que debe ser correcta, pero no entiendo por qué. La circunferencia ecuatorial es de 67 kilómetros más que la diferencia polar es 40.000. A menos que me esté diciendo el diámetro. Si me dice el diámetro, igual, ¿no? El diámetro ecuatorial sería esto y el diámetro polar esto. La diferencia, 12, 4, 8 y esto se convierte en 5. 2, no, tampoco, no.
Esto debe ser la respuesta, pero no sé a qué se refiere con circunferencia cuadrada. Acá hay una equivocación en esta parte. O el número está mal dado, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Porque debe ser, esta es la respuesta, ¿cierto o no, chicos? ¿No? Bueno, son datos que hemos sacado, menos que hayamos confundido esto, pero que no creo que está bien, ¿no? Entonces, este es el dato. Si acá está mal, es por la equivocación de datos, ¿no? O esta es la referencia. Esto vamos a usar la pregunta 11. Déjenmelo revisarlo, por favor, la pregunta 11. ¿Ya? No encontramos respuesta ahí, pues, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, la inclinación del eje geográfico respecto a la perpendicular del plano de la elíptica es de 23 grados 27. Está determinado precisamente por la influencia de que... A ver, primero, yo observo. Este es el Sol, hay influencia. Acá tengo, esto es el eje. Este es el eje polar, ¿cierto? Este es el eje, que tiene como 5 nombres, ¿ah? Eje polar, eje terrestre, eje de rotación, ¿cierto? Esto es obviamente el eje. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Este es el ecuador, dice. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A continuación, lo que tengo que hacer es esto. A ver, fíjense ustedes, un momentito. Esto es, obviamente, el punto de referencia. Esto es la línea normal. Y esta es la línea ecuatorial. Uy, ¿qué pasó? Aquí. Ya está. Ahí va. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que estamos viendo que acá hay un ángulo de inclinación. Justamente ese ángulo de inclinación es esto. Este ángulo es el 23 grados 27 minutos respecto a la normal, ¿no? Entonces, pero esto está referido gracias a efecto del Sol. Entonces, mi respuesta sería esto, ¿no? El Sol. ¿Sí? Ya está. La inclinación es respecto al Sol, pues no es respecto a los planetas, no es respecto a la Luna, no es respecto a la gravedad, es respecto al Sol. ¿Correcto? Muy bien, correcto. Vamos a las 12 entonces. A ver, vamos a ver acá. Ya está. Déjame ver. A ver, vamos agilizando un poquito, ¿ya? A ver, acá está. Estas son las fuerzas, justamente, achatamiento y ensanchamiento. Dice, el abultamiento de la zona ecuatorial, o sea, se refiere a esto, ¿no? Tú sabes de que esto no es una circunferencia, sino es un elipsoide. Entonces, acá ha habido un abultamiento. Este abultamiento ocurre, es decir, el ensanchamiento ecuatorial. ¿Por qué ocurre? Existen dos fuerzas. La fuerza centrípeta, que lleva hacia la parte central de la Tierra y que hace que los polos se achaten, ¿correcto? Esa es la fuerza centrípeta, el achatamiento por la fuerza centrípeta. Y el ensanchamiento es gracias a la fuerza centrífuga, ¿correcto? Centrífuga, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, lo que pasa acá, el abultamiento de la zona es gracias a que esto se va a dar porque la Tierra está rotando, existe movimiento de rotación. Gracias a ese movimiento de rotación hace de que la Tierra tenga este movimiento. Es como tú coges un balón, ¿no? Lo pones sobre tu dedo, haces girar, vas a ver que el Ecuador, la parte del Ecuador va a empezar se amplía, ¿no? Por el movimiento que se hace. Pero si no gira, no pasa eso, ¿me entiendes? Entonces cambiaría la forma de la Tierra, ¿no? Muy bien. A ver, la 14 dice, la Tierra tiene una velocidad promedio de 28 kilómetros, generando una distorsión, claro, aparece la fuerza centrípeta y centrífuga. Sí, la fuerza centrífuga hace que los cuerpos se desvíen, quieren salir, por eso que el Ecuador se amplía. La fuerza centrípeta es la fuerza de gravedad, por eso los polos se van a achatar, ¿correcto? Entonces, acá está, ¿ves? La fuerza del planeta amenaza con expulsarnos del planeta, pero nos atrae por la fuerza de gravedad, ¿no? Y a girar la fuerza centrífuga es la que más atrae la gravedad. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice acá, por lo tanto, si la Tierra gira más rápido, si empieza a girar más rápido, los días duran menos, pues no, chicos, duran menos. El cambio del horario, ¿cierto? El clima varía drásticamente, podría haber una distorsión geográfica incluso. Los satélites cambiarían, no podríamos ver radio ni televisión de repente, ¿no? El reloj biológico de los seres humanos y de los animales cambiarían, es muy difícil, ¿no? Podemos hasta adaptarnos, y había seres que de ninguna manera podrían soportarlo y podrían extinguirse.
lluvias persistentes, huracanes también, ¿no? Y algunos países que queden inundados. Eso podría ser. Entonces, acá nuestra respuesta sería, obviamente, la C. Habría diferencia de gravitación, sería la mayor, ¿no? A efecto de que si aumentáramos el movimiento de velocidad. Pero dice, si la Tierra en sentido, ¿qué pasa si va en sentido contrario? Dice, ¿no? Lo que pasa de que eso se acordó en una reunión en el año 2020, en la tercera reunión de la Asamblea General Europea de Geociencias, hubo un detalle y se determinó qué es lo que pasaba, ¿no? Había cambios climáticos en la cobertura de los desiertos. O sea, por ejemplo, el desierto del Sahara, que no tiene vegetación, se llenaría de vegetación. Y algunos lugares, correcto, del planeta, como por ejemplo Argentina, Brasil, serían totalmente desérticos. Aumentaría la cobertura de los desérticos. ¿Afectaría a las corrientes de océanos? Sí, afectaría a las corrientes oceánicas y vientos oceánicos. Cambiaría. Por efecto, entonces se sabe que el efecto Coriolis se cambiaría, ¿correcto? Entonces acá habría el efecto se invertiría. Tú sabes que el efecto Coriolis quiere decir que los vientos y corrientes marinas van en sentido contrario en un hemisferio norte, este es el hemisferio norte, y acá abajo tenemos el hemisferio sur, ¿cierto? El hemisferio sur. Entonces van en sentidos contrarios, ¿no? Acá va en sentido antihorario, acá va en sentido, pero si revertimos el movimiento de la Tierra, cambia el efecto Coriolis. Por eso dice, ¿no? También varían efectos en corrientes oceánicas. Ese es el famoso efecto Coriolis, ¿correcto? Determinado y demostrado. Ahora, la zona tropical está compuesta entre la zona tropical de la Tierra. La zona tropical es esto, ¿cierto? Esta es la zona tropical y esto también es la zona tropical. Esta es la línea ecuatorial. Todo esta es la parte zona tropical. Mira, me estás viendo, ¿no? Llega América, no todo, obviamente, ¿no? África y Oceanía, ¿no? Entonces, esta es la zona tropical. La zona tropical o cálida, se determina así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos va a presentar una mayor cantidad de recepción de luz solar, pero va a permitir, obviamente, diversificación. Eso quiere decir que habrá en el Ecuador y los trópicos mayor biodiversidad. Eso existe ahora, ¿cierto? Muy bien. 17, ¿no? Dice los plegamientos. Bueno, esto hemos estudiado un poquito. Los plegamientos son ondas, o sea, fuerzas laterales que vienen sobre la corteza. De esta manera y de esta manera. Esos son fuerzas laterales. Entonces, al existir eso, entonces debajo de la Tierra, ¿no? Hay la expulsión de una fuerza interna. Coges una hoja y comprimes las dos partes laterales, la parte central se eleva, ¿no? Y eso ha sido justamente el origen de las montañas. Y uno de los orígenes de las montañas está la cordillera de los Andes, ¿viste? Esto es lo que te decía hace rato cuando explicamos de los sismos, ¿no? La cordillera se pega acá, pero en Chile, mira, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, ¿no? Y esta es la cordillera, este es el sistema geológico más largo del mundo. Empieza en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? Bolivia, Chile y Argentina. El sistema llamado también el sistema andino, ¿no? La cordillera de los Andes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los plegamientos? Forman, obviamente, las montañas y, obviamente, las cordilleras, ¿no? Ese es el origen. 18. Los últimos años, ¿qué es lo que ha pasado? Este es el cinturón del fuego que hablamos, ¿te acuerdas? ¿No? Los sismos. ¿A qué sistema estamos refiriéndonos, no? ¿Cierto? El cinturón del fuego. Mira, es la cantidad sísmica y volcánica, ¿no? Existe 450 volcanes alrededor, activos son 160, ¿no? Y estos producen movimientos telúricos. Entonces acá la respuesta sería C, ¿cierto? Y acá la 19, las heladas. Tú sabes que las heladas son fenómenos que que se presentan en la zona de la sierra y son temperaturas bajo cero, ¿cierto? Y acá están las ecorregiones. Y entonces llegaría hasta la región Suni, porque la Quechua es el mejor clima del mundo. La costa no llegarían las heladas acá tampoco. Y la Janca es el lugar donde hay heladas, pues en esta parte, ¿no? Janca. Suni es la parte central aquí. Entonces, Quechua, el mejor clima del mundo, y la costa, obviamente, ¿no? Entonces, las heladas llegarían hasta Suni, ¿correcto? Suni es un lugar donde hay poca diversificación de recursos de flora y fauna, ¿cierto? Y la última pregunta habla sobre los factores de la variación de la temperatura. Mira, ¿ves? La temperatura puede variar y va a depender a mayor latitud, menor temperatura, a mayor altitud, menor temperatura. Ahí ofrece la gradiente térmica. Cuanto más subimos, más frío, pues chicos, ¿cierto o no?
¿no? Entonces eso es lo que nos hace referencia. Entonces la respuesta sería, en este caso, ¿no? Desciende las temperaturas, ¿no? A mayor altitud desciende la temperatura, ¿no? Y eso sería obviamente todo. Aquí está una imagen hermosísima de Machu Picchu para que usted en algún momento lo disfrute. Muy bien, ¿no? Yo creo que ya con esto, disculpen el exceso de repente, no ha sido por la clase de introductorio, estoy un poco motivado, ok. Gracias a ustedes, señorita Edith, muy amable, muy gentil, muchísimas gracias por todo. ¿Alguna indicación, por favor? Nada, profesor, muchísimas gracias a usted, más bien. Muchas gracias. Gracias, chicos, y espero pronto verlos en un momento. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Permiso. Profesor. Hasta luego. Profesor. Gracias. Goodbye. Nos Chao, vemos. profesor. Goodbye. Profesor, Hasta luego. cuídate.